también hay que mencionar que es una respuesta quizá a las luchas. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día para todos. Déjenme poner la cortinilla porque por alguna razón desconocida, bueno, no desconocida, falta. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos, buen día. ¿Cómo están? No fue algo desconocido, fue por falta de cuidado. Se me fue el santo al cielo y creí que todavía yo estaba antes de las 9. Discúlpenme. Están? Buen día para todos. Me estoy dando cuenta que les estoy poniendo la cortinilla del proceso de admisión y no les estoy poniendo la cortinilla de promoción vertical hasta ahorita que estoy viéndolos ya totalmente. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, maestra. Buen día Buenos para días, todos. maestra. ¿Sí me escuchan? Buenos días. Sí, sí, maestra. ¿Sí? Mil gracias por estar aquí y Buenos gracias. días. Gracias también por considerar que no me conectara el jueves. Miren, he tenido una semana de película, de verdad, la situación cada vez está más complicada. Entonces, en ese estar complicado, pues yo también he tenido toda una semana de película con todo esto. Les platico de manera muy breve, porque les tengo que dar explicaciones porque no estuve el jueves. Resulta que el martes encontraron a dos alumnos, no, tres, encontraron a tres alumnos fumando marihuana. Yo no, me sentía bastante mal el, el, el martes, nos vimos el martes, ¿verdad? Sí, fue el martes yo me sentía bastante mal. El lunes en la tarde me sentía muy, muy mal en la garganta de la
catarro, muy mal. Entonces decidí no ir a la escuela temprano, pero hubo una situación en la escuela de mi hijo y ya salí a la escuela de mi hijo. Llegué, me iba a poner a trabajar en la computadora y en eso me llaman diciendo que habían encontrado a 3 chicos con marihuana. El director estaba en una comisión a la que teníamos nosotros que ir. Entonces, pues fui a ver qué es lo que pasaba. El protocolo, y lo vamos a ver, protocolos de seguridad para los planteles federales de educación media superior. Los protocolos dicen que lo primero que tiene que hacerse es avisar pues, a la autoridad de la escuela, al director, a la directora. Después de eso, se resguardan a los alumnos en un lugar seguro. Acto seguido, se les llama a los padres de familia. Y si el caso lo amerita, tendremos que llamar a las autoridades que corresponden. En este caso, pues bueno, seguridad pública. Lo que nosotros hacemos es llamar al 911 y dependiendo del caso, el 911 nos manda a prevención del delito o nos manda a atención a víctimas o nos manda a otra unidad, dependiendo del caso. Pues bueno, nos mandaron a prevención del delito. Llegaron los padres de familia, pero antes de esto, la enfermera de mi escuela les hizo la valoración, si mostraban signos de haber consumido marihuana. Y ya cuando llegan los de prevención del delito, uno de ellos comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar, se explayó y todos entendimos que era un distribuidor. De tal manera que prevención del delito, la gente que estaba ahí, que además estaba la titular, más sus policías, se los llevaron con anillos de seguridad. Yo no quería, de hecho, traté de que no se los llevaran así porque pues yo tenía abajo a mis alumnos, pero ellos dijeron que no se iban a arriesgar a que los muchachos se les echaran a correr. Estaban ahí los papás, pero aún así, y pues con todo el dolor de mi corazón, lo único que hice es bajando las escaleras de las oficinas, tenemos una máquina donde los chicos recargan su tarjeta del bus urbano, Querobús se llama aquí Querétaro. Pues los quité de ahí del Querobús, del cajero de Querobús, pero tenemos banquitas en la explanada y los chicos vieron cuando se llevaron a los muchachos. Fue muy impresionante para mí. No me gustó que se los hayan llevado así, pero era la autoridad, yo no podía hacer nada y los papás ya lo habían aceptado. Y después tuve cita inmediatamente, o sea, no tuve tiempo para sentirme mal, porque llegaron papás de chicos de los que andan vagando y no hacen nada. Y en eso llegó el director, que les digo que estaba en una comisión. Ya le expliqué a grandes rasgos lo que había pasado. Entramos con los padres de familia, pero él andaba de un lado para otro. Yo era la que estaba atendiendo a sus padres de chicos que no quieren entrar y andan de ociosos, ¿no? De pronto me llama de manera muy alarmada. Este, ya salgo, porque él nunca me llama así, casi a gritos, jamás me llama así. Ya salgo, porque pasó, había como unos 6, 7 policías que habían recibido del 911 una llamada de que había armas en la escuela, que teníamos un alumno con un arma. Llevaban el nombre del alumno y el grupo donde estaba. Y pues lo que yo hice en ese momento fue, ustedes díganos qué hacemos. Yo nunca he tenido un caso así. Sí he tenido un caso de un cuchillo, pero ahí los muchachos fueron quienes lo vieron y lo abordamos de otra manera. Pero que llegue seguridad pública y que te diga, hay un reporte al 911 de que hay un alumno de nombre tal y tal en tal grupo que tiene un arma, pues ustedes díganos qué hacemos, ¿no? Como escuela, ¿qué hago? La cosa es que fuimos al grupo, ahí no estaba, tratamos de buscarlo en la base de datos, así que mi orientadora educativa, que tiene mucha sensibilidad para este tipo de casos, y yo nos fuimos a, nos fuimos a buscar en la base de datos el nombre del chico porque no lo ubicábamos. Y mientras se quedó el director con otros compañeros, todos varones, y me cuentan, yo no lo vi, me cuentan que encontraron al chico y, bueno, el nombre del chico, porque además solo nos habían dicho dónde podía estar. Y le hicieron operación mochila, pero en el pasillo
le pidieron que se alzara la camisa, que se quitara los zapatos. Pues los que estaban en ese pasillo lo vieron. Le hicimos, cuando yo llegué, hicimos operación mochila al grupo, pero yo nunca me percaté de eso hasta que al otro día fueron los padres y me dijeron. Y después de eso debió haber pasado 5 o 6. Después de ahí, yo salí corriendo porque tenía que venir con ustedes a darles el curso. Entonces, yo llegué corriendo pues con mi compromiso con ustedes. Cuando termino el curso con ustedes, veo que en el grupo de WhatsApp que tenemos como equipo directivo, estaban reportando que había aparecido un letrero en uno de los baños. Decía algo así como matanza general a todos los responsables e involucrados el 3 y 4 de abril. Cuando yo lo vi, dije, esto es una broma. Estos son esos muchachitos sin qué hacer que no están haciendo nada. Pero ya eran como 8:30, nosotros cerramos la escuela a las 9. La persona encargada la persona que tiene la jefatura de servicios administrativos, y ojo aquí, que no les pase a ustedes, lamento que nos haya pasado a nosotros. La persona responsable no pensó en borrar eso, no lo pensó. Y la verdad, yo cuando vi la hora, digo, pues yo terminé de estar con ustedes, vi los mensajes, pues ya la escuela estaba prácticamente cerrada. Pues no dije, bórrenlo, por favor. No, no, yo andaba en otro lado. Y el director asumo que andaba igual que yo, en otro mundo, ¿no? Total que no se borraron. Al otro día amanece el letrero. Tuvimos reunión con padres de familia desde las 8 y la verdad yo andaba metida así súper enfocada en la reunión con los padres de familia, porque tenemos 20 alumnos de 20 grupos de sexto. Teníamos 3 reuniones en la mañana, 3 reuniones en la tarde, 3, 4. Yo andaba súper enfocada en eso y en otras cuestiones. Entonces, me olvidé del bendito letrero que para mí, de verdad, pues muchachos sin qué hacer, ¿no? Y de pronto me empezaron a llegar mensajes de mis compañeros alarmados y les dije, no, miren, más o menos intenté explicar en WhatsApp que es complicado. Es una broma, son esos muchachitos que no tienen nada que hacer, ¿no? Y ya cuando vi, estaba circulando que el maestro de mecatrónica, que les había dicho, que había fotos con armas, que les decían que mejor no fueran. Y yo iba y venía de las reuniones con los padres de familia a otras situaciones, y de pronto me llegaron otros 7 policías que le habían hablado no a 911, sino a sus jefes, que vinieran a ver que porque había amenaza en los baños. Pero para esto ya los habían borrado, porque había pedido, oye, bórralos, no inventes. Ya habían borrado los letreros, pero los chicos otra vez vieron policías. Para no hacerles el cuento más largo, ya no tuve oportunidad de reunir a los jefes de grupo, porque se nos fue la vida ustedes saben, acá, allá, allá. Ni tuve oportunidad de hablar con mis compañeros, pero ya con los chicos, nosotros tenemos no es prohibición. Bueno, sí, es algo así como una prohibición en Querétaro de que nuestros alumnos de educación básica y media superior no pueden utilizar el celular en el entorno escolar, a menos que la escuela lo decida por cuestiones escolares. Nosotros tenemos grupos de WhatsApp con jefes de grupo, pero los usamos antes de las 7 de la mañana, entre 1 y 2 y después de las 8:30. Antes nosotros no mandamos mensajes porque precisamente no queremos violar estos lineamientos. Entonces ya cuando empieza a llegar la 1 y cacho, veo los mensajes de los compañeros, de los alumnos, de los jefes de grupo, y veo que ya se estaba creando una psicosis el miércoles. Ya no pude reunirlos, ya se me habían ido muchos, ya no pude reunir a mis compañeros, pero era en el turno de la mañana y la secretaria del director me dijo, maestra, me están hablando mamás muy alteradas. Pero pues yo andaba de un lado para otro, la verdad yo siempre ando para allá y para acá, no tengo mucho tiempo de escritorio. Y en la tarde empezó a permear todo eso que se había originado en la mañana,
A mis compañeros por WhatsApp también les dije, a todo el personal, oigan, no pasa nada, guarden la calma, contengan a los alumnos. Como adultos tenemos que estar tranquilos, esto es una broma, no, un cártel no nos avisaría, no lo haría. Pero bueno, empezó a permearse a la tarde, de tal manera que si tuve que hablar con los jefes de grupo de la tarde y con mis compañeros de la tarde. Con mis compañeros hablé hasta las 8:30 de la noche, que es cuando ya salen los alumnos. No, sí estaban súper alterados, súper alterados. Entonces los muchachos se comenzaron a comunicar que no iban a ir al otro día. Pues sí, el jueves llegué desde antes de las 7 de la mañana a la escuela para ver cómo estaba todo. Sí, faltaron alumnos, no muchos. Nos faltaron completos. Tenemos alrededor de 60 grupos. Faltaron completos, así completos. Debieron haber sido como 2 de la mañana, 2 o 3, y como 2 o 3 de la tarde. No, fueron 2 completos en la mañana, casi completos otros 2, y en la tarde fueron completos, 2 y casi 2, ¿no? Más o menos. 3 en la tarde. Entonces, todo el día fue de recibir alumnos, recibir llamadas y visitas de papás nerviosos, histéricos, de estar conteniendo compañeros. Eh, fue, fue fue muy complicado. Yo con los de la tarde sí pude hablar, con los de la mañana pues, pude hablar ayer, aprovechando una jornada que tuvimos sobre análisis del MESEMS. Ya pudimos hablar, ya tranquilizarlos. Ellos creen que el director y yo minimizamos el problema. No minimizamos nada. Se estaban creando unas historias de terror espantosas y el director no quería sacar un comunicado y no quería sacarlo porque me decía él, es que si lo saco, pues esto lo voy a hacer más grande. Pero los papás estaban, por favor, que nos comuniquen, por favor, que sea oficial. Le creemos, maestra, pero no hay ningún comunicado. Fue muy desgastante, demasiado desgastante, mucho. Y pues bueno, em, quien recibió o quien estuvo ahí viendo todo, pues fui yo, porque soy la subdirectora. El director fue a comisión, vino, y hizo y todo, pues así es en Degeti, el director sale, eh, quien esté en la subdirección se queda. Pero fue tremendo, llegó un momento que sí me sentí impotente para contener a padres y madres de familia, alumnos, docentes, los docentes. El personal administrativo se mantuvo muy calmo, muy calmo. Los que estuvieron desbordados fueron los docentes. Entonces, no sé qué está sucediendo, pero creo que este curso lo estoy dando vivencial. Nunca me habían pasado tantas situaciones tan rápido, así chuchu, y ahora va una y otra, y ya no sé cuál va a ser la aventura de la siguiente semana, ¿no? Ya quiero que lleguen vacaciones. Pero bueno, lo que les comento es lo siguiente. Primero, como subdirectora, que muchas veces tengo que estar sola en la escuela, porque el director es el que se va, es el que sale. Nosotros somos muy pocos planteles, pero 3 están en la zona metropolitana de Querétaro, 2 están fuera de la zona metropolitana. Entonces él se va, a veces no está cerca, está en San Juan del Río, en Tequisquiapan. Por ejemplo, Hidalgo tiene 14 y hay uno que está lejísimos, abandonado de la civilización. Bueno, 2, pero hay uno al que sí no hay mucha manera de comunicarse. Imagínense el director en una zona incomunicable. Como subdirectores académicos, tenemos que enfrentar pues lo que pasa en la escuela, porque nosotros estamos en la escuela. Los directores a veces están y a veces no. Y bueno, cuando les toca a los directores, pues ahí están, ¿no? Yo sí les recomiendo, lo vamos a ver, que sigan fielmente la normatividad, que estén muy atentos, muy al tanto de lo que dicen sus protocolos, porque algunos maestros
cuando se enteraron que los chicos salieron con los anillos de seguridad, se indignaron porque habíamos permitido que salieran esposados. ¿Cómo era posible que entrara la autoridad con armas? Y lo que yo les decía es, pues, por favor, lean los protocolos de seguridad. Entonces, ahí dice clarísimo cómo tenemos que actuar ante algunos casos. Lo de las armas, lo del el reporte del arma, em, teníamos que hacer lo que dijera la autoridad. No podíamos, bueno, nosotros, ni el director ni yo, que estábamos los dos en ese momento, tenemos la experiencia, la expertise, pero sobre todo la facultad de hacer algo si nos dicen que hay un arma en la escuela. Pues los policías, bueno, seguridad pública sí sabe, ellos están entrenados para eso. Digo, si hubo un reporte de un arma, pues nos debieron haber mandado a la gente que sabe qué hacer en caso de arma. No creo que me hayan mandado a los que no lo saben, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que hacer. Ahí el primer error o uno de nuestros errores como escuela, es que las personas que tratan con los alumnos y que están muy al tanto de los protocolos, se fueron, que fue la orientadora educativa y yo, se fueron a ver la base de datos, porque además mi gente de control escolar, que es la que los maneja, se había ido a una comisión, no estaba nadie de control escolar. Entonces, pues yo tenía que ir a buscar la base de datos porque tampoco estaban las jefas de control de escolares. Nos fuimos y quienes se quedaron con los policías fueron los que no tienen la experiencia. Y entonces los policías sí cometieron algunas arbitrariedades en contra del interés superior del menor de edad que se suponía que traía el arma. Y nosotras no nos dimos cuenta hasta que al otro día llegó la mamá y el papá, llegaron a reclamar y ya cuando nos dijeron. Y la otra, como yo venía corriendo a darles el curso a ustedes a casa, sí vi al chico, sí lo vi un poco alterado, no mucho, pero lo único que le dije es, por favor, dime mañana a qué horas llegan tus papás. Yo los atiendo, necesito hablar con ustedes. ¿Cómo te sientes? Lo contuve un poquito, pero mi mente estaba en llegar corriendo con ustedes, la verdad. Entonces lo dejé, no debía haberlo dejado. Debía haberlo llevado con la orientadora, que me lo contuviera más y llamar a sus padres, que vinieran sus padres. Eso fue un error. Afortunadamente los papás son personas que quieren colaborar con la escuela, pero ya cuando la mamá me explicaba cómo se sintió su hijo y cómo se sintieron ellos, dije, chin, la regamos espantosamente, espantosamente. Si ellos hubieran querido, van, nos acusan, y otra vez, ¿no? Ahí estoy en el candelero, pero sí lamento no haber tenido la sensibilidad. Sí me detuve, sí hablé con él, sí lo apapaché mentalmente, o sea, no lo puedo abrazar. Lo vi bien, yo lo vi bien y me vine tranquila con ustedes, pero no, el chico no estaba bien. O sea, sí estaba bien, pero su mamá tiene razón. Debimos haberles hablado, pero yo andaba corriendo, ¿no? La otra, le he pedido a la gente de administrativos que cuando aparezcan grafitis, pues me los borre inmediatamente porque se hace esta cuestión del síndrome de ventana rota. No los borro. Y aquí es muy importante que si bien es cierto que dirección, subdirección, y en el caso de los que tienen servicios escolares, son los encargados o son los que se enfrentan al alumnado y a los padres de familia, todo el equipo esté consciente de lo que se está jugando. Si la persona encargada de servicios administrativos estuviera totalmente consciente, inmediatamente hubiera mandado borrar ese letrero, pero no lo vislumbró, no lo visualizó. Y la otra cuestión es no dejar nada suelto. Como subdirectora asumí, ella no está a mi cargo, como subdirectora asumí que lo había borrado, lo asumí, pero no lo pregunté. A veces asumimos que los otros hacen su trabajo. Bueno, no lo hizo, se le hizo fácil dejarlo, no lo borró.
paso toda la psicosis en la mañana. Y la otra cuestión, nuestro personal. Es muy importante que nuestro personal esté calmo, especialmente los docentes. Es muy importante que hablemos con los docentes en tiempos de paz, en tiempos normales, en las academias. Yo he hablado mucho con ellos en el sentido de ayúdenme, pero nunca había hablado con ellos en el sentido de tranquilícense. Jamás, porque asumo, fíjese cuánto asumimos los directivos. Asumo que como adultos a cargo de un grupo de alumnos, ellos van a mantener la calma y ellos van a ser los primeros que se van a tranquilizar y van a tratar de tranquilizar, pero no es cierto. Ellos se intranquilizaron también y en lugar de ayudarnos a calmar, varios de ellos también contribuyeron a la psicosis, porque una cosa es que lo diga mi compañerito y otra cosa es que lo diga mi maestro. No es lo mismo. Entonces, ya hablamos con ellos y, y pues ya ayer analizamos lo que es la formación socioemocional en el MESEMS y aprovechamos y hablamos. O sea, es que los primeros que tenemos que guardar la calma somos nosotros. Y la otra que también aprendí, yo estaba muy ocupada, especialmente con las reuniones que teníamos de padres de familia, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tengo que hacer, y digo tengo que hacer, aunque tengo un director respaldándome, pero él a veces está, a veces no, yo siempre estoy, es en cuanto ocurra algo como esto, paro clases en ese momento, le pido a todos los adultos de la escuela que nos reunamos, les explico, les digo, les voy a decir, miren, vamos a hacer esto y esto, los voy a calmar, voy a hablar con mis jefes de grupo, a calmar todo. Y yo creo que mi director lo que aprendió es que tiene que dar un comunicado inmediato y no esperarse al final, porque bueno, yo no podía dar el comunicado porque el director es él, yo no, eso ya no es mi facultad y yo no puedo hacer algo que él no esté de acuerdo, yo no puedo ir en contra de él, a menos que sea algo de vida o muerte, ¿no? Pero si él decía no, pues es no, es no. Y la otra cuestión, pues bueno, hay que poner varias alternativas también para los chicos, porque pues yo no quiero que la escuela se nos salga de las manos. Y ya lo estaba haciendo, tratando de contener a esos que no hacen nada. Ya lo estaba haciendo, pero bueno, tendremos que hacer algunas otras acciones para que estos chicos que están sin qué hacer se los lleven sus papás sin que parezca que la escuela los corrió o sin incurrir en alguna situación de que la escuela los está corriendo porque los papás no los controlan. Y al no controlarlos, pues ellos hacen lo que se les pega la gana. O sea, ya les dijimos que los chicos no entran a clase, ¿no? Entonces, ellos están confiando en que nosotros los estamos controlando, pero tenemos casi 3,000 alumnos. Y creo que algo en lo que ya veníamos trabajando, pero lo vamos a hacer con más fuerza, es hacer corresponsables a los padres de familia. Ellos tienen que responsabilizarse de de todo lo que hacen sus hijos dentro y fuera, porque es tremendo que se asuma que se carga con todo. Y yo soy una subdirectora muy metiche y soy una subdirectora que asume muchas cosas, que hace muchas cosas, pero muchas veces el director, la directora está solo y es la persona responsable y entonces es a quien se le carga todo, ¿no? Entonces acá pues de alguna manera nos repartimos un poco las culpas y está. Entonces les digo, está muy vivencial el curso ahora de examen para promoción vertical. No quiero volver a hacerlo tan vivencial, pero bueno, también aprovecho para decirle que todos estos documentos que estamos leyendo o que vamos a leer son muy importantes, que ustedes no solamente lo sepan para pasar un examen, sino que también lo tengan totalmente en cuenta
cuando estén en la función. Realmente yo no estoy alterada, me alteró mucho, pero como docente, me dolió en el alma ver a mis alumnos con los anillos de seguridad. Me dolió como ustedes no tienen idea. Pero no estaba el director, soy la subdirectora, no puedo perder la calma. Mi gente no me puede ver descompuesta. No puedo permitirme verme débil. Entonces, eso sí me dolió, me partió, porque son chicos de segundo semestre. Entonces, sí me partió ver a mis alumnos sí me partió ver a mis alumnos tan indemnes, ¿no? Eso sí. Y la otra fue más bien fue enojo, ¿saben? Fue enojo de cómo se dejó de lado el pensamiento crítico, se creó toda una teoría conspiranoica y hasta los adultos contribuyeron a la teoría conspiranoica. Yo le decía a una de las mamás que llamó histérica por teléfono, digo, señora, pues esto es como el COVID. Acuérdese que cuando nos vacunaban contra el COVID, había quien decía que nos iban a poner un chip. Ahí nos, recuérdelo. Y ya con eso la calmé. Creo que más bien fue ira, sino enojo de cálmense por Dios. Fue eso lo que pasó. No estoy intranquila. Estoy enojada. Cada vez que me acuerdo, como que el enojo otra vez se me va. De cómo, de todas las pequeñas omisiones que hicimos, pero también de cómo estos chicos que rayonearon, que si hubiéramos suspendido clase, no suspendimos clase, por supuesto que no. Incluso una mamá me dijo, yo hablé a fiscalía, en fiscalía me dijeron comuníquese al plantel, por eso me estoy comunicando, muy serena la señora. Y voy a poner, maestra, que hablé y que la subdirectora me está diciendo que no pasa nada. Y yo voy a ocupar este argumento en cualquier momento. Que usted me está diciendo que no va a pasar nada. Pues sí, señora, no va a pasar nada. Por angas o mangas, pedimos que estuviera una policía, una patrulla al pendiente. Y entonces resulta que algunos padres de familia dijeron, y si no pasaba nada, ¿por qué tienen entonces la patrulla? Oh, qué cara. Algunos dijeron, no, yo tenía miedo, pero cuando vi la patrulla, pues ya me tranquilicé y ya le dije a mi hija, entra. Y otros, pero entonces si no pasaba nada, ¿por qué es la patrulla? Ah, qué caray. Pero bueno, conclusión, nosotros vamos a investigar quién rayoneó, nos va a costar un poco de tiempo. Vamos a investigar quién comenzó la teoría conspiranoica. Ya tengo el nombre del alumno que habló al 911 para decir que había un arma en el salón. El lunes ya lo abordo y pues y también por ahí eh, del chico que se llevaron por la marihuana que habló y habló y habló, también no tengo los nombres, pero ya sé por dónde buscar a algunos chicos a los que él le proveía. Entonces, pues es un trabajo desgastante, pero pues ahí vamos, sí. Y ya con esto, por mi parte, concluyo mi novela de esta semana, pero sí quería que supieran por qué no me presenté el jueves. Sí, maestra Marta, a sus órdenes. Maestra, buen día. Estoy escuchando su novela de la semana y quisiera compartirles la mía también, ¿no? Yo soy docente frente a grupo y hace 2 semanas, pasando por las aulas, por las filas, pues revisando que los muchachos estuvieran trabajando y si me compartían una duda, en un grupito, un muchachito que desde que entró no es un buen estudiante, es conflictivo, hizo el comentario de que la tutora me quiere correr. Entonces, yo me acerqué y le dije, si a usted no le han llamado a tutoría, no haga caso de mitotes, así le dije yo estoy en Sonora y así decimos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ese grupo, ese grupo está en la tarde y como usted dice, la tarde es un anexo, es tierra de nadie.
Y entonces a mí me toca recibirlos a la 1:10 hasta las 3 de la tarde y están un poquito contenidos, ¿no? Entonces hay una prefecta que tiene una relación demasiado cercana con ellos y al parecer la prefecta les pasa información confidencial. Entonces yo asisto con la tutora y le digo, oye, estaba en este salón y este fulanito dijo tal cosa, ¿no? Nunca lo manda a llamar, absolutamente no hace nada. Y después, como al tercer día, llega la mamá, muy molesta la señora porque su hijo ya no quería ir a la escuela porque lo iban a correr. El rumor se sacó de que habían estado en una juntada un fin de semana y que el muchachito había consumido marihuana y que otras de otro semestre lo habían ido y le habían dicho a la tutora lo que había pasado en esa fiesta, ¿no? Bueno, palabras más, palabras menos. Yo solamente por reportar esa acción soy llamada a dirección y junto con la tutora y, y junto con el director que no estaba en ese momento, ¿no? Y pues para contar los hechos, entonces yo platiqué únicamente lo que a mí me había tocado escuchar, pero sí el muchachito dijo que la prefecta le había dicho eso. Entonces, aquí yo estoy enojada, maestra, igual que usted, porque en esta semana yo estoy a un lado de los baños de los hombres. No se podía entrar, los muchachos no entraban porque apestaba muchísimo marihuana. Se meten a los baños a consumir. El problema es que el subdirector minimiza, dijo que no olía. Y yo tenía, pues en mi vida, en mi edad que tengo, es la primera vez que supe yo a qué olía la marihuana, porque yo nunca sabía a qué olía. Entonces todos los chicos se volvían de los baños porque no podían entrar por el aroma, ¿no? Entonces yo estaba en ese salón y me dijeron, maestra, verá, venga, está apestando mucho y bla, bla, bla. Entonces el problema, maestra, aquí que yo estoy molesta, porque en mi escuela hay muchas compadrazgos, hay que la prefecta es compadre del delegado sindical y que es compadre del otro y del otro y del otro y del otro. El director no asume riesgos no sé, de tomar decisiones. El subdirector no hace nada. O sea, llega un día y llega 3 días y se va el viernes. O sea, a mí me da coraje, me da tristeza que los maestros más viejos hayamos batallado, por decirlo así, por tener cierto prestigio y que hay gente que verdaderamente pues no contempla estas situaciones. Qué bueno que estamos en protocolos y qué bueno que usted me pueda ilustrar. Yo me vine ayer todavía molesta porque la madre de familia llegó y pues si hubiera podido yo creo que nos hubiera golpeado, ¿no? Entonces, yo le dije al director, mire director, a mí no quiero que me quiten mi paz. Yo sí veo que se está quemando la escuela, ya no le reporto nada. Ustedes asuman la función, háganse cargo. Yo me voy a dedicar a lo que a mí como docente me corresponde. Porque palabras más, palabras menos, les dije, no quiero que me traigan en mitotes. Entonces, es bien triste, maestra. O sea, no sé, pues, sé que el director tiene que actuar, sé que su director, a la pobre tutora la traen en mitotes con 20 años de servicio, que es súper profesional, que nunca se le había presentado esta situación. Y pues así, la semana muy movida también. Al día siguiente, otra chica se me suelta llorando en el salón. Me dice que recibió una llamada de amenaza pues de alguien de aquí de la comunidad que la iba a ir a levantar de la escuela. Se me puso muy nerviosa. La llevé a tutoría para que para que la psicóloga hablara con ella. Y pues me deslindé el tema, ¿no? Porque ya no quise enterarme yo más. Entonces, un novio golpeó a otra novia. Bueno, maestra, la verdad ha estado la semana muy movida y heme aquí yo levantada a las 3 de la mañana estudiando mi entrevista y con el coraje que siento, o sea, siento coraje como usted dice, porque pues a mí nunca me habían tocado ver estas situaciones y sobre todo que las autoridades minimizaran tanto y que se proteja a personas que no tienen ética y que ventilen asuntos confidenciales, ¿no? Y bueno, esa es mi historia de la semana también, mi Rosa de Guadalupe.
Vamos a ver, uno de los últimos temas que vamos a ver es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En el artículo 7. Ese artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos habla precisamente de los valores de los servidores públicos. Y en esos valores pues está la legalidad, está la objetividad, la imparcialidad, está la integridad y tiene la honradez, entre otros. Y tiene que ver precisamente con ese cuidado que debemos de tener de divulgar cuestiones que no tienen que saber los alumnos. Y ustedes lo tienen que saber como directivos, porque si uno de nuestros compañeros incurre en eso, se le puede levantar un acta administrativa. Un acta administrativa es la máxima sanción que podemos imponer nosotros. Y no es sanción, más bien es el levantamiento de un acta y ya las autoridades de nuestro subsistema darán las sanciones, pero eso es lo máximo. Ya si de ahí amerita que se le rescinda el contrato y se vaya, pues se va. O cualquier otra cosa, ¿no? De ahí se deriva. La cosa es que, bueno, es engorroso levantar un acta administrativa. Por cierto, hay alguien por ahí queriendo dar un curso sobre levantamiento de actas administrativas y yo estoy pensando seriamente en tomarlo porque tiene toda una instrumentación. Esa es una, entonces nuestros compañeros tienen que estar ciertos de que nosotros tenemos que guiarnos con esos valores cuya definición está en los códigos de ética y de conducta, por un lado. Por otro lado, miren, lo que nosotros hemos aprendido o estamos aprendiendo es que como equipo directivo tenemos que estar muy cerrados, muy, muy cerrados. Nosotros no somos un equipo directivo modelo, tenemos situaciones complicadas, pero lo que sí estamos haciendo o estamos procurando hacer es que todas estas situaciones complicadas que hay en el equipo directivo no mermen la eficiencia del equipo directivo. Entonces, pues estamos ahí. A veces parezco escudo, a veces parezco mediadora, a veces parezco defensora, pero ahí estamos tratando de que las cosas fluyan. A veces parezco consejera, de que las cosas fluyan con el equipo directivo, pero sí tenemos que hacer algo fuerte. Y eso también lo tenemos que hacer con nuestro personal y con nuestros docentes, porque los padres de familia, algunos trabajan con nosotros, otros trabajan contra nosotros. Y desafortunadamente no vamos a saber quién están con nosotros y quién contra nosotros hasta que tengamos un conflicto con ellos. Hasta que esté el conflicto, vamos a poder nosotros saber si están con nosotros o contra nosotros. Entonces, pues algo que yo les recomiendo. Primero, este artículo 7 que nos van a preguntar en el examen, tenerlos ustedes muy presentes como directivos, porque también nuestro personal administrativo de apoyo docente también es servidor público, servidora pública, también debe seguirlo. Y pues bueno, deben entender que hay que actuar sobre eso. Y como equipo directivo, traten de tener un equipo directivo que en estas cuestiones difíciles pueda guardarse las espaldas. Porque si titubea uno, pues titubean todos, ¿no? Eso es lo que yo les puedo comentar. Y pues bueno, pues ahí está la novela de hoy, les digo, el curso vivencial de hoy, pero pues también lo que estaba diciendo la maestra Marta, son situaciones que como directivos nos pegan y lo que pasa es que si no hacemos al personal nuestro aliado, ya no nos va a decir nada y vamos a ser solos contra el mundo. Y el mundo está tremendo. No todos los padres de familia están asumiendo la responsabilidad. Nos la están dejando a nosotros
y nosotros tenemos leyes y reglamentos que nos van a sancionar fuertemente si nos equivocamos. Entonces, no es para meterles miedo. Yo les decía, yo no tengo miedo, no voy a tener miedo. Me niego a tener miedo, no lo voy a tener. Pero lo que sí es dar más pies, tener más pesados los pies en el momento de hacer algo. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, no sé si hay algún comentario sobre esto, respecto a esto. ¿No? Entonces, si me permiten, voy a hacer algo. Maestra, yo quiero compartir algo, Sí, así maestra, nada más rápido. sí. Bueno, hay casos en donde las situaciones que ocurren no están contempladas en la ley. Y, por ejemplo, a mí me pasó en educación básica, pero sé que también podría pasar en educación media superior. En una ocasión se metió un perro a un salón de clases y niños de tercero le metieron al perro en el ano una pluma y unas tijeras. Entonces, yo llegué, me espanté cuando vi eso, pues, caray, es un ser vivo. Y lo único que hice fue, como yo doy clases de tecnología y los niños estaban grabando con el celular, yo les dije a los niños, bueno, reporté pues que vinieran por el perrito y todo eso. Y les dije a los niños así de repente que tuvieran mucho cuidado, que eso que estaban grabando, ni se les fuera a ocurrir subirlo a las redes sociales, que porque hay grupos de protección animal que podían acusarlos y después iban a verlos como violadores en potencia. Yo esa palabra que usé, maestra, se lo juro que fue como maestra y porque pues, o sea, ver eso a mí me, digamos, me impresionó, ¿no? ¿Cómo podían estarle haciendo eso al animalito? Pues bueno, para no ser larga, siguiendo el protocolo, reporté, anoté en mi bitácora, todo. Y después, los papás ahora sí que, digamos que le dejaron claro a la directora que me daban el perdón, que no me iban a acusar ni nada, pero que la palabra que yo había usado con los alumnos de ellos lo tomaron o lo voltearon como si yo les hubiera dicho violadores, cuando yo les dije que los grupos los podían ver como violadores en potencia. Y como que cree, maestra, que sí sucedió. Efectivamente, alguien subió el video y sí empezaron ahí a decir en la escuela tal, sucede esto. Entonces, lo increíble de todo fue que no les pudieron hacer nada a los niños porque las mascotas, los perros, no forman parte de la comunidad escolar. Entonces, no son considerados, como comunidad escolar y antes, ahora en la escuela tienen que estar cuidando mucho de que no se meta un perro o pase algo, porque los papás lo voltearon como que podían morder un alumno, como que podría, perjudicarlos a ellos. Entonces, sí, realmente, pues ya, como luego nos ponen en las redes sociales, cada vez es un trabajo más de alto riesgo tanto para los maestros y para los directivos, pues todavía, pues muchas cosas a las que se exponen. Sí, De todo maestra, lo que quería la palabra comentar. que usó fue la palabra que usó. Y en ese caso, dirección sí pudo haber hecho mucho. A lo mejor no sancionarlos, a lo mejor no correrlos, pero sí darles una regañada a los padres y hacer que los chicos se avergonzaran y sobre todo que borraran el video. ¿Cuántos años tenían, maestra? Es que son menores de edad, de hecho ahorita No, están pero en ¿cuántos tercero. años? ¿Cuántos años tienen? En 15. Ujú. Ellos pueden ser procesados desde los 12 años. Entonces, aquí sí hay aquí hay varias cosas. Primero, el uso de redes sociales, ¿no?
Esa es una cuestión y eso es descuido de los padres. La otra cuestión es estar lastimando a un ser vivo. Y sí, usted tiene razón, la protección de animales. Sí, maestra, la palabra que usó. Sé que estaba enojada, a mí me pasa, yo Sí, sí, le digo a los alumnos, sé que estaba enojada, pero ya cuando ocupe el cargo directivo tenga mucho cuidado de las palabras, porque mire, todo lo que ellos hicieron que a mí me parece espantoso, se minimizó, porque una docente, los insultó y lesionó su interés superior. Entonces, qué bueno que lo aprendió como docente. sí. No lo vaya a hacer como directiva, ni con ellos ni con los maestros, porque es muy complicado. Y entonces o sea, yo entiendo su indignación, pero aquí sí, todo lo que usted hizo que estuvo bien, fue eso. Y lo que debió haber sido la directora, el director, es tratar de minimizar ante los padres la palabra, a lo mejor darle a usted un exhorto para cubrir esta parte, pero sí agarrar fuerte a los padres en cuanto a la minimización, porque ahí fue minimización, del dolor de otro ser vivo. Porque aparte, y ahí se pudo haber amparado con la nueva escuela mexicana, con los ejes transversales, que es lo que estamos procurando hacer con nuestros estudiantes en esta parte, ¿no? Con el artículo 3º constitucional. Y que dentro de poco, yo se los digo a los papás, nosotros vamos a tener 3 años, ustedes toda la vida. Entonces, ya no tienen ellos mucho tiempo para educarlos, ya casi se les van de las manos. Y va a ser tremendo que más tarde estén en la cárcel por actos que ellos consideraban como juego, pero en realidad son aberrantes y son dolorosos para un ser indefenso. Pero sí, maestra, ellos se agarraron de eso, de esa palabrita se agarraron. Y entonces lo voltearon. Entonces sí, a veces es complicado. Es esta parte que digo, o que dice, ¿no? Siempre me he arrepentido de hablar, nunca de callar. En esta parte sí hay que tener mucho cuidado y con su personal también en el sentido pues tengan cuidado con lo que dicen y con lo que escriben. Tengan mucho cuidado. Y era lo que yo le decía, maestra. A mí me dicen eso de mi hijo y yo no me voy a indignar con la escuela, yo voy a indignar con mi hijo. Pero nunca conoces a los padres de familia hasta que te enfrentas en una situación con ellos. Entonces te das cuenta qué clase de padres de familia son. Antes no, Sí, pero maestra. lo que le pasó como maestra y no le pasó como directiva. Sí tiene que tener mucho cuidado, maestra, como usted va a estar a cargo de personal administrativo y docente, tenga mucho cuidado de cómo les habla, porque se puede minimizar todo lo que ellos hicieron, se puede minimizar con una sola palabra que usted emplee. Sí, tenga cuidado, porque sí fue eso. Sí, maestra. Muchas gracias. Eso, por nada. Entonces, vamos a comenzar. ¿Me dejan poner otra vez mi bendita cortinilla? Porque voy a hacer 2 videos. Porque toda esta telenovela, ya, de verdad me da mucha pena. En lugar de venir, vengo a contar telenovelas. Bien, pues vamos a ponernos a trabajar. Miren, entonces, nosotros hemos ya visto la Constitución Política Mexicana, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, la nueva Escuela Mexicana, los acuerdos
para la implementación del MESEMS, que me parece que lo abordamos y lo agotamos. Si hay alguna pregunta, ustedes díganme. Y vamos a ver hoy lo que es el programa Aula, Escuela, Comunidad. Antes de comenzar precisamente, ¿habrá alguna pregunta sobre los acuerdos? El examen más complicado es el de los acuerdos, porque es el que tiene todas las definiciones del MESEMS, aunque probablemente, como ya tenemos 2 años casi, ya entró más a nuestro vocabulario. Y lo que yo les decía, lo complicado, lo que a mí se me hace complicado son las definiciones como vienen en el artículo 3 del anexo del acuerdo 090823. Eso es lo que se me hace complicado. Lo confusas que pueden llegar a resultar las definiciones. Pero eso lo podemos subsanar encontrando palabras clave y haciendo muchas veces el examen. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda. ¿No? Entonces, si no tienen ninguna duda, pues entonces vamos al programa Aula, Escuela, Comunidad, que de alguna manera medio lo habíamos platicado. ¿Se acuerdan que me decían, bueno, cuál es la diferencia entre Aula, Escuela, el PAEC y el PEC? Bueno, antes de eso, nos tenemos que ir a el artículo 3º constitucional. Y el artículo 3º constitucional nos está diciendo que el servicio educativo será de excelencia, entendida como este máximo logro del aprendizaje para el desarrollo de su pensamiento crítico. Pero luego también menciona el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Este artículo 3º constitucional que nosotros tenemos, el gobierno que nosotros tenemos, que finalmente el artículo 3º, la educación es un aparato ideológico del gobierno. Entonces la educación que nosotros tenemos es el reflejo de cómo ese gobierno que nosotros tenemos, nosotros y cualquier país, el reflejo de lo que piensa de la educación y de lo que quiere de la educación. Nosotros tenemos un gobierno de izquierda, un gobierno que en el discurso habla mucho de la comunidad, de lo social. Por lo tanto, pues el servicio educativo, dicen ellos, debe fortalecer los lazos entre escuela y comunidad. Cuando nos vamos al artículo 11 de la Ley General de Educación, es cuando nos habla ya de la nueva escuela mexicana, la Ley General de Educación, y nos dice que esta nueva escuela mexicana tiene que buscar la equidad, la excelencia y la mejora continua. Y los objetivos, esa fue pregunta de examen el año pasado en admisión. ¿Cuáles son los objetivos de la nueva escuela mexicana? Bueno, los objetivos es el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Entonces, me quiero centrar en estos últimos 2 objetivos, que entre nos va a ser pregunta de examen. Este incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad me está hablando de los padres de familia, pero también me está hablando de la comunidad que hay alrededor de la escuela. Y luego me dice impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Y en este impulsar transformaciones sociales, lo tenemos que hacer desde esto que hemos llamado programa Aula, Escuela, Comunidad. Es decir, una visión desde que lo que ocurre en el aula sea trabajado por toda la escuela y salga, irradie a la comunidad. Esa es la visión
de esto que estamos llamando programa, aula, escuela, comunidad. Y entonces, en este estar trabajando en lo que llamamos PAEC, programa aula, escuela, comunidad, déjenme ver, no recuerdo si aquí tengo algo sobre el PAEC. Creo que no. No. Entonces, para eso, en el acuerdo 090, en el acuerdo 090524 nos está diciendo lo que es el programa Aula Escuela Comunidad. Y entonces, ay Dios, perdón, no sé por qué se me fue a donde no era. Entonces, en este acuerdo nos está diciendo de manera muy clara que el PAEC está ahí totalmente. Esa es una de las cosas nuevas. ¿Recuerdan? El maestro Betán se preguntaba el sábado pasado, no, el martes preguntaba, bueno, ¿cuáles son los cambios? Y entonces, yo les decía, uno es la definición del PAEC. El PAEC dice este nuevo acuerdo, el acuerdo más reciente, que es una estrategia. El PAEC es una estrategia. Esa estrategia sirve para establecer relaciones de colaboración entre los distintos actores participantes. ¿Quiénes son los actores participantes? Aula, escuela, comunidad. Aula, docentes y estudiantes. Escuela, personal directivo, personal no docente. Y comunidad, padres de familia, iniciativa privada y sector público. Esos son los actores participantes de esto que llamamos comunidad de la escuela. ¿Sí? Entonces, en esta construcción y articulación de los aprendizajes significativos y contextualizados de educación media superior. Entonces, hay que establecer relaciones de colaboración entre todos nosotros para que nuestros estudiantes puedan construir y articular los aprendizajes significativos y contextualizados, con base en el programa de estudio, en sus intereses, en sus necesidades, en las problemáticas o en el contexto de la comunidad. ¿Cómo se va a construir y articular esto? Bueno, el PAEC es una estrategia donde entramos todos. Ahora, ¿cómo se hace esa construcción y articulación? Por medio de proyectos escolares comunitarios, por medio del PEC, donde se refleja la participación coordinada de agentes de distintos ambientes de aprendizaje, teniendo como referente la flexibilidad, es decir, esa autonomía en la didáctica que tenemos los docentes en los contenidos de las progresiones de aprendizaje y la autonomía en la didáctica. Perdón, la flexibilidad está dada por las progresiones de aprendizaje y la autonomía en la didáctica para el abordaje transversal. La transversalidad no solamente es entre las diferentes asignaturas, no. La parte más profunda de la transversalidad, la esencia de la transversalidad es la siguiente, que lo que estemos viendo en el aula, los muchachos lo vean afuera, en la vida diaria, en la vida cotidiana, en lo que está alrededor de ellos. Que no esté separado el conocimiento del aula del conocimiento que está acá afuera. Esa es la transversalidad en su último nivel, en su más profundo nivel. Entonces, pensando en esa transversalidad de salte del aula, salte de los contenidos, vete
a donde está afuera, entonces se habla ahí del abordaje transversal de las progresiones de aprendizaje, de las UAC o de las UA, unidades de aprendizaje, en el recurso, en el currículum fundamental y en el currículum ampliado. ¿Para qué? Para que ellos puedan transformar en su vida y su contexto para su bienestar y el de la comunidad. Acuérdense lo que dice el artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación, transformación de la sociedad. Ahora, para que en este MESEMS, entonces, el PAEC, esa estrategia que hacemos entre el aula, es decir, docentes y estudiantes, la escuela, es decir, con la ayuda del personal no docente y del personal directivo, y la comunidad, es decir, con apoyo de padres y madres de familia, iniciativa privada y sector público, esa estrategia, ese PAEC y las progresiones de aprendizaje que están en nuestros programas de estudio, tienen que ser los elementos esenciales para la planificación docente. Yo les decía el martes, les estaba diciendo, un docente, una docente, no te puede decir que no va a participar en el PAEC, porque tiene que tomarlo para planificar, porque está aquí en el acuerdo. Ahora, claro que nosotros, como personal directivo, que a veces apenas nosotros entendemos de qué se trata esto, no vamos a ir a decirle a un docente, oye, hazlo porque sí, es que no quiero, hazlo, o sea, nos vamos a meter en un problema muy fuerte. En estas primeras fases tenemos que emplear todas nuestras habilidades de gestión y de liderazgo para que ellos lo hagan y quieran hacerlo. ¿Cuál es nuestro último argumento? Nuestro argumento final, pues que está aquí en los acuerdos que sustentan el MESEMS. No es que quieras, maestra, maestro. No es que tú lo decidas. Es que tienes que hacerlo. Claro que entonces en esta autonomía en la didáctica y en este cuerpo colegiado, ellos deciden cómo y cuándo entran, en qué progresiones, en qué momento, porque los expertos en las asignaturas son ellos, pero tienen que hacerlo. Y si un docente, pero no él solo, sino todos los docentes de esa UAC te dicen, es que nosotros de verdad no entramos, o entramos en esta mínima cosa, tú les tienes que creer, porque los expertos son ellos y porque te lo está diciendo el cuerpo académico de esa UAC. Pero como es una transversalidad, de verdad me encantan los programas del MESEMS. Tienen una transversalidad tan bonita. Entonces, como están llenos de transversalidad, es muy complicado encontrar una UAC que no pueda participar en un proyecto escolar comunitario, sea cual sea el proyecto escolar comunitario. Es muy complicado porque los programas de estudio de media superior están hechos muy a conciencia, están muy bien hechos. Entonces es complicado que haya alguien que les diga, de verdad nosotros no entramos. Sí pueden entrar todos, de verdad que sí pueden entrar. Pero bueno, ellos son la voz experta y es posible que pueda haber que entren con poquitito. Y hay otros que casi todas las progresiones entran. Ellos tendrán que decidirlo como cuerpo colegiado, pero deben utilizar el PAEC y las progresiones de aprendizaje para planear. En esto se tiene que ver reflejado la flexibilidad de los contenidos de las progresiones de aprendizaje, porque las progresiones de aprendizaje no están sobre contenidos puros, sino sobre el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Las de ciencias naturales las progresiones de ciencias naturales son solo 6. La primera progresión se llama la materia y sus interacciones. La segunda progresión se llama la conservación de la energía.
La tercera progresión se llama ecosistemas, flujo y dinámica de la energía y la materia. La cuarta se llama reacciones químicas, transformación de la materia. La quinta se llama aplicaciones de la energía en la vida cotidiana y la sexta se llama seres vivos y herencia y evolución, ¿no? Así se llaman. Esas son las progresiones, que también son las WAC, que también son los conceptos centrales. Es como cuando los que somos católicos nos dijeron, Dios es uno y trino, ¿no? Es Hijo, Padre y Espíritu Santo. Bueno, pues estas cosas son tres en una. Son progresiones, son WAC y son conceptos centrales. Y lo que hay en cada progresión se llaman etapas de la progresión. En ciencias naturales, lo que trabajan nuestros docentes no son las progresiones, sino que lo que trabajan, vamos en la de segundo que tenemos ahorita, sino que lo que trabajan se llaman etapas de la progresión. Miren, la progresión, aquí está, la progresión, aquí está. La progresión de segundo semestre se llama conservación de la energía y su interacción con la materia. Y también es una WAC y también es un concepto central. Y lo que tenemos son etapas de la progresión. Cada etapa de la progresión de ciencias naturales y solo de ciencias naturales es una hipótesis. Es una hipótesis. No comienza con un verbo. Todas las progresiones de aprendizaje comienzan con un verbo en las otras áreas y en los recursos sociocognitivos. Pero aquí estas son hipótesis y tenemos que trabajarlas como hipótesis. Todas las demás, me voy a ir a humanidades, todas las demás sí son progresiones y comienzan con un verbo. Ahí está. Aquí está. Reconoce, dice el de Humanidades 2. ¿Sí? Y ya. Te da toda la progresión y comienza con un verbo. Entonces, y me regreso. Entonces, esta flexibilidad en los contenidos de las progresiones de aprendizaje y las etapas de la progresión para naturales y la autonomía en la didáctica es la que es en donde debe ser como elemento esencial el PAEC y las progresiones, porque incorporan contenidos específicos de su entorno, interés o necesidades, además de elegir distintas metodologías y estrategias de enseñanza, evaluación formativa y continua, que son útiles para retroalimentar a nuestros estudiantes y para conducirlos aquí está. Esto es el MESEMS. Esto es la esencia de la nueva escuela en la educación media superior. Desarrollar procesos metacognitivos, que de verdad ellos aprendan y lo utilicen mucho más del aula y de aprendizaje permanente. Ahí está. Permítanme, voy a conectar. Entonces, eso es lo que nos está... Entonces, eso es lo que nos está diciendo el PAEC o el acuerdo que es el PAEC. Eso es lo que nos está diciendo. Y para ello, aquí acuérdense cómo me meto. Me meto así, me meto a COSFAC, a esto verde, y me da todos documentos. Y hay uno que dice programa aula, escuela, comunidad. Y cuando hablo del PAEC, que es el programa aula, escuela, comunidad, nos dice así, que es una estrategia para vincular y propiciar el trabajo colaborativo. ¿Entre quiénes? Entre los planteles y su comunidad. Su comunidad. Fíjese, maestra Idalia, cómo ese perrito no era parte de la comunidad escolar. Pero la nueva escuela mexicana
no contempla solo la comunidad escolar, sino que contempla la comunidad de la escuela, toda la comunidad. Es un cambio entre la visión de escuela que tenía la reforma de Peña Nieto, que no alcanzó a hacer nada, pero bueno, y esta nueva escuela mexicana, porque está hablando de su comunidad, con el objetivo de contextualizar los aprendizajes del estudiantado de la EMS a través de proyectos escolares comunitarios en correspondencia con el MESEMS, es decir, con las progresiones de aprendizaje. Entonces, ¿qué es el PAEC? Es una estrategia. ¿Quién lo va a implementar? Muy bien. ¿Quién lo implementa? Aquí está. Hay 5 figuras importantes, muy importantes. La primera es, aquí dice colegiado escolar, pero en realidad no son colegiados, ellos no son expertos. Es aquí está, el colectivo estudiantil. Ellos son los primeros, el colectivo estudiantil. Y el colegiado docente. Ellos son la parte del aula. El colegiado docente y el colectivo estudiantil son la parte de aula, los dos. Luego tenemos al colegiado escolar, que son los adultos no docentes, equipo directivo y personal de apoyo administrativo. Pero luego tenemos a los de afuera, a la comunidad, donde entran padres y madres de familia. Bueno, creo que ahora la palabra correcta es familias, ¿eh? Donde entran las familias, donde entra la iniciativa privada y donde entran todas las instancias públicas que bordean a mi escuela. Pero son muchos. Yo les decía, tan solo de mis alumnos son casi 3,000. La comunidad, o estamos en la zona metropolitana de Querétaro, imagínense cómo está la comunidad aquí. Nosotros tenemos alumnos de varios municipios de Querétaro e inclusive de Guanajuato. Entonces, es una enormidad. La comunidad de mi escuela está espantosamente grande. Entonces debe haber alguien que lidere, que guíe, que se ponga de acuerdo. Esta cosa se llama comité del plantel. Y el comité del plantel tiene representantes del colegiado escolar, del colegiado docente, del colectivo estudiantil y de la comunidad, para ponernos de acuerdo en todo. ¿Sí? El otro documento, ahora sí que es, el otro documento es el que ya me explica de manera amplia lo que es el PAEC. Y el PAEC, yo les voy a explicar de manera muy, muy, muy general, porque nos piden que de la página 1 a 30 es lo que tenemos que estudiar. Entonces, yo se los voy a decir de manera muy general, pero bueno, ahí está todo, ¿sí? Y lo quiero hacer así porque, bueno, lo quiero hacer de esa manera, pero ahí está, para estudiar, ahí está, de la página 1 a 30. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos 4 componentes del PAEC. Los 4 componentes del PAEC son estos. 4 componentes del PAEC. Esa estrategia la componen 4 grandes elementos. El primero que lo compone, pues son es el MESEPS y los programas de estudio. Yo les decía, los programas de estudio del MESEPS están llenísimos de transversalidad. Es hermoso cómo tú preparas tu curso y te das cuenta que es transversalidad, pero por todos los sitios. Es imposible dar clases en el MESEPS y no notar cómo de manera natural surge algo que te lleva
hacia la vida diaria o te lleva hacia una disciplina diferente a la que estás impartiendo. No se puede. ¿Por qué? Porque así lo concibieron, muy transversal. Entonces, los referentes curriculares son el marco curricular común de la educación media superior y los programas de estudio de cada UAC. Entonces, estos son nuestros referentes curriculares. Este es el primer componente. El segundo componente es la estructura organizativa. Yo les decía, en esa estructura organizativa tenemos 5 figuras importantes. Y esas 5 figuras importantes son el colectivo estudiantil, el cuerpo docente, que es el aula, el colectivo escolar, los no docentes, sí, el equipo directivo y el apoyo administrativo, los de apoyo administrativo. Y la comunidad, que son las familias y la iniciativa privada y las instancias públicas, todos conducidos por un comité del plantel. Este comité del plantel se va a formar de la siguiente manera. Del aula. Del aula, algo que llamamos líderes del plantel, van a ser mínimo 2 docentes. Mínimo 2. Mínimo. En mi escuela tenemos 5. Son 5. De manera natural es una la que guía. Hay una que es la líder. Y a esa líder, 2 le ayudan a pensar. Le ayudan como resonadores, dice ella. Con ellos rebota ideas. Ellos dan ideas, no hacen mucho, dan ideas ellos, ¿no? Hay otra que tiene una capacidad logística impresionante y entonces es quien le ayuda, con todas las ideas que hay, es quien le ayuda a poner en marcha lo que se tiene que poner en marcha y le da ideas y es para allá. Y hay otra que se mantiene al margen, mucho al margen, pero cuando se trata de mover a otros, de mover sobre todo a las academias de cultura digital y programación, que son las que nos están llevando a la difusión de lo que estamos haciendo, pues los maneja y sabe cómo. Entonces, en mi plantel hay 5. Debe haber mínimo 2 estudiantes del plantel. En mi escuela hay 6, 3 del turno matutino y 3 del vespertino y todos son de cuarto. Luego, esos son el comité del plantel, aula. A estos les llamamos líderes del plantel, a los docentes. De la escuela, obligatoriamente debe estar el director o la directora. Y nos dicen que de manera obligatoria, donde está la figura, debe estar el subdirector o subdirectora de vinculación. Hasta donde yo sé, los únicos que pueden tener esa figura son CECITES, hasta donde yo sé. Todos los demás tenemos o jefes de departamento de vinculación o no tenemos nada. En el caso de mi plantel, pues aquí estoy yo porque soy la subdirectora, pero no está la jefa de departamento de vinculación. Entonces creo que esta figura la sacaron más bien de básica, porque ahí han pretendido que haya subdirectores administrativos y subdirectores de vinculación. Creo que de ahí se lo jalaron. Pero bueno, ahí está. Y un apoyo administrativo, es opcional. En mi plantel, este apoyo administrativo es quien hace los oficios, es quien lleva la agenda, es quien redacta las minutas, quien toma las minutas. Eso es de la escuela. Y de la comunidad deben ser 2 padres, madres o persona tutor de familia. Tenemos solo 2. Una autoridad local. Nosotros tenemos al responsable de la juventud del municipio. Mi municipio se llama Corregidora. Y a
representante de privadas de la comunidad. Está con nosotros el gerente de operaciones de una plaza que se llama Plaza Constituyentes, que está enfrente de mi plantel. Nada más cruzando el puente ya está ahí. Entonces, este es el comité del plantel. Algunos son obligatorios. Si en el examen les preguntan, les van a preguntar de los obligatorios. Entonces, pero sí se los van a preguntar. ¿Quiénes componen el comité del plantel? A estos les llamamos líderes del plantel, a los docentes. Entonces, del aula, docentes y estudiantes. De la escuela, el director o directora, subdirector o subdirectora de vinculación, si es que hay, y un apoyo administrativo que puede ser opcional, depende del tamaño de la escuela. Y de la comunidad, obligatoriamente, 2 madres, padres de persona, tutores y una autoridad local opcional, así como representantes de asociaciones civiles, dependencias públicas o privadas, uno mínimo obligatorio. Ahí estamos. Eso es entonces lo que nosotros tenemos como, perdone, como estructura organizativa. Esas, acuérdense. Colectivo estudiantil, colegiado docente, colegiado escolar, donde están todos los adultos de la escuela que no son docentes, la comunidad, padres y madres de familia, es decir, familias, y todo lo privado y público que está alrededor, y el comité del plantel, que se conforma el comité del plantel de 2 docentes mínimo, 2 estudiantes mínimo, obligatorio, escuela, director, subdirector, apoyo administrativo opcional y comunidad, 2 madres, padres o tutores de familia, un representante de gobierno, una autoridad. Y opcional y obligatorio, un representante de la iniciativa privada o de una ONG o del sector gubernamental. Es así como se conforma. El otro componente del PAET es el clima escolar. Vamos a ver más adelante un documento donde nos habla de comunidades de aprendizaje. Cuando nosotros comenzamos con esto del MESEMS, que comenzamos en 2023, recordarán, lo comenzamos en agosto de 2023, pero antes de comenzarlo, algunos subsistemas nos mandaron unos cuadernitos de COSFAC donde estuvimos analizando lo que era la práctica colaborativa. Y ahí nos encontramos por primera vez con definición de comunidades de aprendizaje, que ahorita va a ser una de las preguntas de nuestro examen. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? Una comunidad de aprendizaje es cuando una comunidad, en este caso una comunidad educativa, se une para aprender unos con otros, para hacer un trabajo colegiado, colaborativo y poder mejorar, hacer mejoras en el aprendizaje de los estudiantes. Hablando del PAEC, se toma como comunidad de aprendizaje no solo a los docentes, sino a todos los que hemos mencionado, a docentes, no docentes, estudiantes, familias, empresarios, autoridades, ONGs, todos aprendiendo juntos. Y supongo que los que están haciendo PAEC ya en su plantel ya se dieron cuenta que todos vamos aprendiendo juntos, todos estamos aprendiendo juntos. Y ese clima escolar debería ser tal que nos sintamos todos con la confianza de poder trabajar. Lo que yo les decía hace rato, si una academia o un docente no quiere participar, como directiva no los voy a obligar por la mala. No lo voy a hacer porque entonces rompo el clima escolar. Tengo que utilizar mis habilidades de liderazgo, mis habilidades de gestión para convencerlos de que se unan. Y para convencerlos de que se unan, tengo que mostrarles cómo. Sentarme con ellos
analizar sus programas de estudio con ellos y darles sugerencias de por dónde. Si yo no sé, porque no lo sabemos todo, pues entonces tomo a alguien, a uno de los líderes del plantel, me lo traigo, lo siento conmigo, la siento conmigo, junto con la academia que no quiere participar o que cree que no. Y entonces yo ahí, sin distraerme en el celular y sin irme a otra parte, junto, ahí viéndolos, haciendo, mediando, yo pido que esta persona que es experta apoye a mi academia para que entiendan por dónde entrarle. Y bueno, pues no lo hice yo porque a lo mejor no todos sabemos todo. Tenemos algunas habilidades, otras no. Si yo como directiva no le entiendo qué es el PAEC, pues no es un pecado, probablemente tengo otras habilidades, pero si me traigo a quien me les pueda apoyar. Y entonces los fortalezco en esta autonomía, en la didáctica. Tú decides cómo, cuándo, en qué progresiones de aprendizaje y cuál es la estrategia. Y de hecho, el colectivo docente, cuando haga el PEC, cuando haga el proyecto escolar comunitario, que ya va a ser lo real o donde se va a concretar, van a decidir con qué progresiones, cuántas etapas, por dónde. Lo van a decidir ellos. Y el cuarto componente del PAEC es el producto, los productos de esa estrategia. El principal producto es el proyecto escolar comunitario. Ese proyecto escolar comunitario se forma considerando cuál es la problemática o necesidad que se va a abordar. Y luego de eso, se reúne el colegiado docente y determina cuántas etapas o fases va a tener. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las etapas o fases que va a tener? Y ya que tenga las etapas o fases que va a obtener o que va a tener, después cada academia determina dónde entra cada WAC y con qué progresiones de aprendizaje. En el caso de muchos de nosotros, estamos hablando también de, estamos hablando también del componente laboral y profesional. Entonces, ¿dónde entra? ¿Con qué competencias? ¿Con qué resultados de aprendizaje está entrando cada carrera en del componente laboral y profesional? Entonces, pero lo que yo les decía, este es el gran producto, pero a la vez puede tener subproductos, proyectitos. Hay un enorme producto, es el programa escolar comunitario, pero puede ser que la Academia de Inglés haga algo en concordancia a ese gran producto, ya tiene su propio proyectito. Entonces, el proyecto escolar comunitario es un producto, pero también es un insumo porque a partir de él se pueden desarrollar otros productos. Entonces, esos son los referentes, los componentes del PAEC. Son cuatro. Son cuatro esos componentes del PAEC. Y entonces, las fases de implementación del PAEC son cuatro. La primera fase es muy importante. Bueno, son estas cuatro. Es la elaboración del diagnóstico colectivo. Entre todos, tenemos que ver cómo está la escuela. Entre todos, tenemos que ver cuáles son las problemáticas y necesidades. Y entre todos, tenemos que determinar qué problemática o necesidad queremos resolver. Entre todos. Una. Ya que lo tengamos, ya que como comunidad hicimos el diagnóstico y determinamos, se lo entregamos al colegiado docente, para que el colegiado docente, junto con el colectivo estudiantil, diseñen el proyecto escolar comunitario. Les toca a ellos diseñarlo. Una vez que lo diseñaron el colegiado docente,
todos participamos en la puesta en práctica del proyecto escolar comunitario, todos. El colegiado no escolar, donde están los directivos y los no docentes, el colegiado docente, obviamente, el colectivo estudiantil, pero también la comunidad, familias, instancias privadas, instancias públicas, todos liderados por el comité del plantel. Entonces, se pone en práctica y vamos dándole seguimiento y retroalimentación a este PEC. Entonces, para elaborar el diagnóstico colectivo, déjenme ver en qué página estoy, en la 17, elaboramos el diagnóstico colectivo de varias maneras para describir qué es lo que queremos, qué es lo que entra ahí en el diagnóstico, características de la comunidad, la ubicación geográfica, situación demográfica, situación socioeconómica, sociocultural, seguridad, participación comunitaria, recursos y servicios, medio ambiente. Es lo primero que entra. Características de la comunidad. Luego, características de la educación, la cobertura, el contexto familiar, cómo es el colectivo, del plantel, etc. Y luego analizamos la información. Entonces, primero, características de la comunidad. Después, características de la educación. Analizamos la información, es la 3. Y la 4, cuáles son las principales problemáticas o necesidades para que podamos entonces ya definir cuál es por la que vamos nosotros a decantarnos. ¿Y cuál podría ser, cómo vamos a elegir la necesidad o problemática? Por varias razones. Razones de magnitud. Es decir, qué tan grave es el problema para muchas personas. Razones de interés. Bueno, sí la más grave, sí la más grande, pero también la que más le interese a la comunidad. Razones de oportunidad. Justo es el momento de tomarlo, de tocarlo, en ese momento. Y razones de factibilidad. ¿Sí lo podemos hacer? Adelante. Son esas 4 razones. ¿Cómo decidimos qué necesidad o problemática vamos a tomar? ¿Qué tan grande es? Magnitud. ¿Qué tanto le interesa a toda la comunidad? Razones de interés. ¿Qué tan oportuno es hacerlo? ¿Y se puede hacer? Sí, porque podemos querer solucionar algo que le interesa a muchos, que está muy grave, que es justo el momento, pero que no podemos. Entonces, tienen que ver esas 4 razones. Entonces, una vez que ya tengamos seleccionado, nos vamos al diseño del proyecto escolar comunitario. ¿Qué debe tener el diseño? La introducción, el objetivo y alcance del PEC, el diseño general, donde están fases, actividades, el plan operativo, ahí ya ponemos progresiones de aprendizaje o competencias laborales, si están entrando, si aplican, y los anexos, minutos de reuniones, evidencias, diagnóstico, etc. ¿Sí? Luego, tenemos, aquí nos dicen qué es lo que podemos hacer. Ya ponemos en práctica el PEC. Una vez que lo ponemos en práctica, tenemos que seguir y retroalimentarlo. Y tenemos entonces, ya que lo seguimos, lo retroalimentamos, lo valoramos, pues ya tenemos que informar. Y aquí entonces, en la página 30, que es la última página, me parece, bueno, ya me perdí, no sé si es la 30, no, ya estoy en la 34. Hasta ahí, hasta 28, 29, 30. Hasta aquí vienen las preguntas que nos pueden hacer en el examen, hasta aquí. Pero aquí hay las fases que está muy bonito, donde el inicio lo inicia el comité del plantel, convoca a una reunión donde se recuperan datos para hacer el diagnóstico. Se hace la minuta. Luego se sistematiza la información
se selecciona el problema, acuérdense, razones de magnitud, razones de interés de la comunidad, razones de oportunidad y razones de factibilidad. Se selecciona. Ya que se seleccionó, se le da al colectivo docente, al colegiado docente, para que haga junto con el comité del plantel guiado por él, el plan operativo del proyecto escolar comunitario. Se hace, los líderes docentes integran, coordinan, se está haciendo, se hace una segunda reunión para ver los acuerdos de implementación, minuta, se desarrollan actividades, se retroalimenta, se hace minuta, se evalúa, se da un informe a dirección general y se da un informe a dirección general. Se pone una tercera reunión y se dan informe de resultados a todos y se finaliza. Eso es el programa escolar comunitario. Perdón, programa Aula Escuela Comunidad, que trabaja a través de proyectos escolares comunitarios. Hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna duda, tenga algo que comentar, tenga algo que decir. Todo bien, maestra. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien que quiera comentar algo? Todo bien, maestra. ¿Sí? ¿No hay preguntas, dudas? ¿Qué les van a preguntar? ¿Les van a preguntar qué es el PAEC? ¿Qué les pueden preguntar? ¿Qué es el PAEC? Los cuatro, la estructura del plantel, esos cuatro componentes, las fases, las razones para elegir el diagnóstico y cómo se compone el comité del plantel. Eso es lo que les pueden preguntar en el examen. ¿No? Ay, algo le pasó a mi cámara. Y ya no sirve mi cámara, mira. No sé por qué se cambió a cámara, a esta cámara. Ahí está. Me quedo con la cámara de la computadora. Entonces, no hay preguntas, no hay dudas, está más o menos claro. ¿Sí? ¿Estamos bien entonces? ¿Sin problemas? Ya más o menos lo tenemos. Sí, está bien, maestra. Ya más o menos tenemos lo del PAEC. ¿No tenemos problemas? Maestra, nada más, ¿el PAEC es por semestre o es por todo o un ciclo, todo un año? Ahí están las dos opciones. La escuela lo determina. Ahorita nosotros nos están obligando que lo hagamos por año. En Querétaro, en DGETI Querétaro, nos obligaron a que lo hiciéramos por año. Porque am, hay un plantel que inició primero, es el plantel líder, y ese plantel ese plantel lo está haciendo por un año, y pues lo que hace la mano hace el atrás. Nosotros queríamos hacerlo por semestre, pero ya después nos obligaron y digo nos obligaron porque ellos eran más que nosotros y nos dijeron, no, háganlo por año. Pero lo puedes hacer, o sea, ya es algo interno del subsistema en mi estado, ¿no? Pero en realidad la comunidad decide si lo hace por año o lo hace por semestre. ¿De qué va a Gracias, depender? Pues va a depender de la comunidad y de lo que hay alrededor de ellos. Eso va a depender. gracias, maestra. Por nada. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Pues, Maestra, sí, dígame. yo quería preguntar sobre las jornadas que hay ahorita. Bueno, no sé si están a nivel nacional, pero tengo entendido que sí.
Eh, bueno, por ejemplo, ayer fue en mi plantel, nos reúnen a todos los maestros y nos presentan una problemática. Bueno, nos dan un tema y tenemos que abordar alguna problemática sobre ese tema y poner propuestas de solución. ¿Eso no es a nivel nacional o sí? Ah, usted está hablando de la jornada de análisis del MESEMS. Ándele, de esa En jornada, es que se DGETI. me fue el nombre, sí. Sí, ¿Cuál sí. cuál es el objetivo de esas jornadas, maestra? Bueno, eso lo están haciendo los planteles de COSFAC, perdón, que dependen de las SEMS, es decir, los federales. Yo creí que eran todos, pero no, son solo los federales. La evaluación del MESEMS, maestra, Nada más. tienen que ver, ajá, están recopilando lo que está sucediendo en las escuelas con respecto al MESEMS. Fíjese que en mi escuela, la primera vez, en la primera jornada, yo no fui porque tenía un gripón espantoso. No, no estuve. Lo tiene que dirigir el director, la directora. Entonces yo no estuve, quien lo estuvo llevando a cabo, pues fueron las jefas de servicios docentes y el director pues anduvo ahí, sí estuvo ahí, los dejó y luego regresó, pero los docentes de mi plantel de ambos turnos, porque lo hicimos por turno. Los docentes de mi plantel de ambos turnos se expresaron muy favorablemente del ejercicio. Ayer ya estuve yo y me pareció muy valioso. No sé cómo les fue a su plantel, pero en el mío lo hicimos por turno, 3 equipos. Es que para los que no son de DGETI, nos dijeron que hiciéramos 3 equipos. Ayer un equipo analizó lo que era evaluación formativa, otro lo que era formación docente y otro analizó lo que es la formación socioemocional, pero todo esto en el MESEMS, en todo esto. Y fue muy interesante. Em, vieron, hicieron un muy buen análisis los docentes y luego dieron propuestas de mejora y eso lo tenemos que mandar a DGETI, DGETI se lo va a dar a las SEMS y lo que decían los maestros ayer, pues esperamos que de verdad lo lean y que pues si la mayoría de los docentes de todos los planteles está opinando eso, o la mayoría de los colectivos docentes tiene opinión sobre algo, una propuesta, asumo que lo harán. Ah, ok. Sí, es que yo tenía las dudas si eran todos los planteles y así como usted dice, nosotros también vimos lo mismo, exactamente igual entonces. Gracias, maestra. Pues nada, sí fue en todos los planteles de DGETI y espero que también a ustedes les haya ido bien. Acá estuvieron trabajando muy bien. Sí, también todo bien, maestra. Ujú. Muchas gracias. Por nada. Entonces, ¿no tengan alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, si me permiten, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a compartir mi cortinilla de admisión. Les prometo que la próxima ya la tengo de promoción.